Bueno, híjole, la verdad es que me emocioné mucho desde que entré aquí, tenía tiempo que no venía y quiero que sepan que mientras iba subiendo las escaleras estaba sintiendo así una sensación muy cañona. Y la sensación que la pude descifrar es, me sentí como en casa, literalmente volví a sentir una sensación como de llegar a casa. Y eso es, de verdad, es porque la unción de Dios está aquí y porque la gente que está aquí, de verdad, tenemos un hambre por Dios y pues me sentí en casa. Entonces por eso estoy más relajado de lo que pensé que iba a estar nerviosón. Bueno, les quiero advertir, porque es como cuando vas al cine, que sale al principio antes, ¿no? Que te dice la clasificación de la película. Les quiero advertir que la clasificación de esta predicación se puede decir que es fuerte, pero les voy a pedir que por favor abran su corazón, porque si me siguen hasta el final y están conmigo hasta el final, les prometo que Dios les va a dar unas alas en sus corazones para que vuelen muy alto, muy, 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 muy alto. Dios ha puesto algo en mi corazón que me ha marcado para toda mi vida y es el momento de que lo pueda compartir con ustedes. Hay un filósofo alemán que se llama Friedrich Nietzsche, de 1800. Y este filósofo dijo una frase que me impactó muchísimo, me llegó mucho a mi corazón. Y dice, no es tanto el sufrimiento como la falta de sentido lo insoportable. No es tanto el sufrimiento como la falta de sentido lo insoportable. El 10 de mayo de este año estábamos celebrando, mi familia y yo, mis hijos, Alexis, Milena, mi esposa y yo estábamos celebrando en la playa el Día de las Madres y estábamos en un restaurante que daba al mar y estábamos literalmente comiendo y festejando con unos amigos y unos familiares y detrás del restaurante hay un funicular. Un funicular es un elevador que básicamente te sube del punto A al punto B, que te sube a la montaña. Y yo curiosamente ya me había subido antes un par de veces a ese funicular. De hecho, 2 veces me subí con mi hijo Alexis y le dije que tuviera muchísimo cuidado. Dije, ten mucho cuidado, nunca te subas a este lugar si no está un adulto. Y ese día, mientras estábamos nosotros comiendo, viendo hacia el mar, disfrutando, festejando el Día de las Madres, mi hijo Alexis y otros 2 niños más decidieron subirse a este funicular a jugar. Y para no entrar en mucho detalle, un descuido infantil, literalmente un descuido infantil, tomó la vida de mi hijo de forma instantánea. A nosotros nos avisó, los 2 niños que estaban ahí vieron el accidente, fueron corriendo con unos guardias, nos avisaron, inmediatamente fuimos a la escena donde ya estaba el cuerpo de Alexis ahí. En ese momento, cuando yo me acerqué al cuerpo y lo vi, el cuerpo estaba atrapado en una de las estaciones. Y en cuanto yo vi el cuerpo y puse mi mano sobre su cabeza, yo sabía que ya no estaba su alma ahí. Y el cuerpo estaba volteando hacia el sol, hacia el mar, porque se veía el mar y estaba justo el atardecer. Los médicos que lo revisaron nos dijeron que fue fulminante, que no hubo ni siquiera oportunidad de que Alexis pensara en qué le había pasado ni que sintiera dolor. El momento que estuvimos ahí fue un momento de terror, que no existen palabras que les pueda decir lo que yo sentí, lo que mi esposa y yo sentimos, porque fueron horas de terror. Son emociones muy fuertes, te dan ganas de morirte, literalmente sientes que te estás muriendo. Y es muy impactante como el mejor día de la vida de Alexis fue nuestro peor día.
El mejor día de su vida de Alexis fue mi peor día, el peor día de mi vida. Alexis estaba literalmente viendo hacia el mar y cerró sus ojos, y cuando los abrió ya estaba en la presencia de Dios. Y mientras él estaba siendo escoltado por los ángeles, nosotros estábamos llorando ahí, agonizando, con el cuerpo ahí. Y desde el día del accidente hasta hoy, lo único que les puedo decir es que el dolor no se quita ni se va a quitar, pero Dios me ha estado hablando muy profundamente a través del dolor. Me ha estado hablando muy profundamente a través del dolor. La gente se ha portado de maravilla, de verdad estoy impresionado y estoy eternamente agradecido porque nos llovieron cartas, nos mandaron alimento, nos mandaron flores, nos hablaron literalmente de todo el mundo. La gente estaba conmovida con lo que había pasado y eso nos dio alivio, de verdad nos dio alivio. Pero la paz de Dios, y se los puedo decir con mi corazón, la paz de Dios es algo sobrenatural. No lo da nada, no lo da nadie. La paz de Dios es algo sobrenatural. Y he estado literalmente en medio de esta avalancha de emociones que he estado sintiendo. He estado literalmente buscando a Dios porque lo único que he estado haciendo es rindiéndome a Él, porque traigo una vomitada de emociones en mi corazón, una vomitada de pensamientos, porque mi mente me pide respuestas, la parte de mi razón, mi razonamiento me pide respuestas. Y aunque en mi espíritu tengo la respuesta, mi mente me pide respuestas. Y cuando no se las puedes dar, te frustras, te da ansiedad, sientes vacíos. Y he estado cada vez rindiéndome más a Dios. Y entre más me rindo, más me está dando respuestas. Pero no son respuestas tanto de aquí, sino como de aquí, del alma. Y lo que les voy a contar es algo que de verdad quiero compartírselos porque sé que Dios me está usando a mí para que ustedes puedan recibir esto por lo que estoy pasando. Voy a orar, porque siento en mi corazón ponerlo en oración esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada palabra que vaya a salir de mi boca, Señor, que tú la unjas con aceite, Señor. Unge mi lengua con aceite, Padre, para que pueda de verdad hablar palabra que te bendiga y que llegue a los corazones de todas las personas, que llegue, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me considero un amante del arte. Estoy convencido que Dios es un artista. A donde volteo en el mundo, literalmente todo lo que es la naturaleza es artístico todo. Para mí todo lo que te genere una emoción y trascienda en tus sentidos, algo que estimule tus sentidos y que te comunica algo, eso es arte. Arte es comunicar. Yo soy músico desde que tengo uso de razón. Tocaba todas las cazuelas de la cocina de mi mamá desde los 3 o 5 años y me mandaron a clases de batería y de ahí generé toda una historia de músico. He pintado, he hecho todo lo que tenga que ver con temas de arte, he estado involucrado y de verdad es algo que me apasiona. El caso es que ha habido artistas de verdad a lo largo de la historia y estos artistas tienen tanto talento que han logrado expresar con sus manos y con todo lo que ellos son, algo tan hermoso que han cautivado al mundo. Estos artistas, ya todos los que voy a mencionar ya murieron. Estos artistas nos dejaron unas piezas tan hermosas que hoy en día están en museos y han sido evaluadas por curadores de arte. O sea, tienen precio. Y hay una lista grande, pero solamente me voy a enfocar en 4 para no hacer largo esto, porque el punto es, voy a llegar al punto. La obra más cara evaluada en la historia se encuentra en el Museo del Louvre en París y es la obra de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, con más de 500 años. Esta pieza
está evaluado en 713 millones de dólares. Más o menos el costo de una postal. Después le sigue la obra de Gustav Klimt. En mi gusto personal es mi artista favorito. Eso fue un paréntesis. Esta obra es una obra de Adele Bloch-Bauer que está catalogada, bueno, más bien tiene un valor de 145 millones de dólares. Después está Van Gogh con el retrato del doctor Gachet, que está evaluada en 139 millones de dólares. Y por último, el Picasso, el muchacho con pipa, en 104 millones de dólares. No sé si se dieron cuenta, pero hay una brecha enorme entre el grupo que les dije y la Mona Lisa. Se va desde los 713 millones de dólares hasta los ciento y tantos. No es que los otros artistas sean malos, simplemente que los curadores de arte se fijan en varios factores para poder darle valor a una pieza. Normalmente los curadores se fijan en la antigüedad de la obra, el material con el que está hecho, la técnica que se usó y, lo más importante, el artista detrás de la obra. Leonardo da Vinci, como sabemos, no solamente era un artista, era un genio. Este hombre fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y cuando tú ves una obra de Leonardo da Vinci es impresionante. Si tú ves uno de sus bocetos, literalmente te puedes meter en su mente. Es como si literalmente estuvieras adentro de su mente. Es lo que le da tanto valor a una obra de él. La Mona Lisa es una pieza hermosísima. De hecho, tienen años estudiándola y de hecho se han dado cuenta que en una de sus pupilas está la firma de Leonardo da Vinci. Y hay otras teorías que dicen que la Mona Lisa era un autorretrato de él, pero de mujer. Hay muchas teorías. El caso es que Leonardo da Vinci tuvo el talento y tuvo el don para expresar lo que estaba pasando en su mente. Y hoy en día, cuando vemos sus obras, no solamente contemplamos sus obras, sino contemplamos al artista detrás de las obras. Ahora, con esto en mente, les voy a pedir un favor. Imagínense por un momento que ustedes literalmente tardaron años de su vida y mucho dinero para lograr conseguir una cita para ver en el Museo del Louvre en privado la Mona Lisa. No en el museo, en el pasillo, sino en este cuarto especial que tienen, donde ponen las piezas y están unas luces y está la obra ahí al desnudo, sin nada que la proteja. Y te tomó años lograr hacer eso. Metiste papeles, te estudiaron, todo bien, pagaste una lana y finalmente llega el día en que tienes que ir a París y tienes esta cita. Y te pasan este cuarto en donde estás tú y la Mona Lisa solos. Y estás viendo la obra y la estás contemplando. Estás viendo todos los detalles de esta pieza tan ejemplar de 500 años. Y de repente, mientras la ves y la estás contemplando, te acercas a ella y de pronto se te ocurre meter la mano y sacas de tu portafolio una paleta de colores. Y agarras un pincel y empiezas a mezclar, a hacer una mezcla de tonos. Y de repente, de la nada, muy espontáneamente, empiezas a pintar sobre la obra. Le empiezas a hacer unos ajustes, empiezas a alterar la Mona Lisa. Inmediatamente los guardias se dan cuenta y llega uno de cada lado y te tlaquea, te tira al piso, te ponen las esposas y te mandan a la cárcel, a un interrogatorio. Y mientras estás ahí sentado esperando que llegue tu abogado, están los cristales con la gente atrás y todo el mundo está, este cuate está loco. ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo se le ocurre hacer semejante crimen a la historia del arte? Y en eso llega el abogado y se sienta y te dice, oye, pues te conozco de toda la vida.
O sea, no tienes antecedentes criminales, no tienes nada. O sea, ¿por qué se te ocurrió hacer una atrocidad así? Y en eso tú lo detienes y le dices, es que hay algo que tú no sabes. Tengo toda la vida estudiando a Leonardo da Vinci. Soy fanático de él. Soy fanático de Leonardo da Vinci, me sé sus libros, me sé todas sus obras, he analizado todas sus piezas. Lo conozco, siento que lo conozco. Y esa obra de la Mona Lisa no debió de haber sido así. Esa obra no debió de haber sido así, se equivocó con los matices. Él no es así. Esa sensación que sientes cuando te digo esto, este como revolvimiento que sientes adentro, es exactamente lo que yo he estado viviendo con Dios desde que murió Alexis en un accidente sorpresivo hasta la fecha de hoy. Yo siento que conozco a Dios. Yo creo que conozco a Dios, creo que conozco a Jesús. Siento que Jesús me ama, he estado estudiando su palabra, he tenido experiencias hermosas con Él, pero a la hora que Dios llega conmigo y me enseña su obra de arte, en ese momento yo le digo, esto no debió de haber sido así. Cuando Dios llega y me presenta su obra de arte y me dice, esto es lo que voy a hacer, yo inmediatamente le digo, es que yo te conozco, esto no debe de ser así, te estás equivocando. Y entonces quiero agarrar con mis pinceles y quiero alterar esa obra. Pero esa obra ya no la puedo alterar. Esa obra ya no le puedo hacer nada porque ya está hecha. Y lo único que tengo que hacer es contemplar la obra, porque sea quien es el artista que está detrás de la obra. Todo lo que yo he sentido en estos días ha sido un revolvimiento de emociones. Es una montaña rusa. Hay días buenos, hay días malos, así estamos toda mi familia. Pero literalmente en cualquier momento estamos tratando de agarrarnos con el cinturón de la fe para no salirnos del carrito. No debió de haber sido así. Es lo que yo decía. Esta obra no debe haber sido así. Yo tenía un plan para mi hijo. Cuando nosotros estábamos en el mar, mi hijo cumplió 9 años el 9 de abril, justamente un mes antes de que haya fallecido. Y lo festejamos de una forma increíble. Y cuando yo lo festejé y lo veía, decía, no manches, mi hijo es demasiado especial. Mi hijo tiene mucho talento y tiene mucho que dar. Dije, mi hijo va a cambiar el mundo. Todas las personas que tuvieron una experiencia con Alexis, literalmente se llevaron algo para toda su vida. Todos se acercaron y me dijeron, tu hijo es especial, tu hijo tiene algo especial. Yo tenía ilusiones para él. Cuando orábamos antes de dormirlo, yo oraba con él y le pedía a Dios, le decía, Señor, por favor, danos muchos años de vida para que yo pueda ver a mi hijo crecer, lo pueda ver casarse y pueda ver a mis nietos. Yo me imaginaba a Alexis siendo un hombre grande y exitoso. Y entre más le presentaba esto a Dios y le decía a Dios, es que yo tenía este plan, este es mi plan A. Dios cada vez me hablaba y me decía, ve a mi palabra. Mira lo que le pasó a mis discípulos. Lo mismo le pasó a los discípulos. Los discípulos estuvieron 3 años conviviendo con Jesús. Estaban viendo milagros, milagros tras milagros. Algunos de ellos incluso vieron cómo Jesús se transfiguró. Jesús literalmente como que se abrió el pecho, no sé, y pudieron ver una dimensión adentro de él, como si un portal. Vivieron cosas extraordinarias. Pero el pueblo de Dios y los discípulos tenían un plan A para Jesús.
Ellos sí creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos querían a un rey, ellos querían coronar a un rey para que les quitara de esa opresión de los romanos y de otros pueblos. Ellos querían un monarca, ellos querían ser liberados, querían recuperar su nación de regreso, los discípulos y toda la gente que seguía a Jesús. Imagínate tener un rey con poderes sobrenaturales. Pues claro que eres también como un arma para los enemigos. Los discípulos tenían unos planes para Jesús, pero Jesús y Dios, que son lo mismo, tenían el plan B. Y cuando los discípulos supieron que Jesucristo había sido crucificado, cada gota de sangre, cada gota de sangre que caía y cada vez que Jesús se iba drenando y se iba muriendo lentamente, iba agonizando, así también iban agonizando las ilusiones de cada uno de los discípulos. Así también se iban muriendo los sueños de los discípulos. Así también se iban deteriorando todo lo que ellos querían para Jesús, todos los planes. Jesús les dijo que iba a ir a la cruz. Jesús les dijo que iba a resucitar. Pero cuando estás viendo tus ilusiones desmoronarse y desangrarse, lo primero que empiezas a sentir, te lo digo por experiencia, es una invasión de miedo. Empiezas a sentir miedo y no lo controlas. Los discípulos salieron corriendo como cucarachas. Se escondieron. No dice la Biblia que estaban afuera de la tumba esperando a ver cuándo resucitaba Jesús, ni acampando ahí al lado de los soldados. Salieron a esconderse por su vida, porque ya les dio miedo, se les cayeron todas sus ilusiones, todos sus sueños. Pero algo hermoso estaba pasando cuando Jesús estaba muerto. Jesús bajó al infierno porque fue tratado como un pecador, traía los pecados de todos, nos representó a toda la bola de la humanidad. Y fue al infierno y literalmente le dijo a Satanás: dame las llaves de la muerte porque ahora las tengo yo. Le arrebató la muerte a Satanás. Se la quitó y ahora Jesús tiene una corona y tiene la muerte. La venció. No la muerte de ahorita de morirte, la muerte eterna. Es lo que le quitó. Mientras los discípulos estaban llorando, estaban literalmente sacados de onda con lo que estaba pasando, Jesús estaba haciendo esto. Jesús estaba poniendo la corona. Pero en el mundo natural, los discípulos estaban desmayando de la falta de futuro. Y luego Jesús resucitó, y dice la palabra que cuando resucitó, se les apareció unos días después a los discípulos. Dice la Biblia que estaban los discípulos y Jesús apareció en medio de ellos, pero que cruzaba como las paredes, con un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente al que tú y yo conocemos. Y los discípulos se asustaron y luego se dieron cuenta que era Jesús. Incluso Jesús les pidió de comer y le dieron pescado. O sea, Jesús con un cuerpo resucitado todavía se tomó la libertad de echarse un pescado. Pero hacía falta un discípulo. Tomás. Tomás ya no estaba ahí. Tomás ya había tirado la toalla. Los discípulos fueron a buscar a Tomás y le dijeron: Tomás, nos acabamos de encontrar a Jesús. Jesús resucitó. Estuvo con nosotros, lo vimos. Y Tomás, yo me imagino que les dijo: ya déjenlo morir a gusto. Ya se murió. Ya, córtale. Por favor, ya no frieguen, ya no me frieguen, ya estoy cansado.
Tomás dijo: hasta que yo no ponga una mano en la herida de Jesús, hasta que yo no meta mi mano en sus llagas y vea sus heridas de la cruz, en eso no creeré nada de lo que me dicen. Y pasó algo impresionante. 8 días después, Jesucristo se les volvió a aparecer a los discípulos y estaba ya Tomás con ellos. Inmediatamente Jesús lo primero que hizo fue ir tras Tomás y le dijo: Tomás, agarra tu mano y ponla en mi herida. Y Tomás exclamó, dijo: no puede ser, eres Jesús. Y Jesús le dice: eres un hombre de poca fe. Bienaventurados los que crean cuando no me ven, porque tú me tuviste que ver, tuviste que tocarme. Y yo durante muchos años decía: qué chafa Tomás, qué discípulo tan más chafa. Convivió con Jesús 3 años, le tocó ver los milagros, sabía que era el Hijo de Dios. ¿Por qué estaba así? ¿Por qué estaba tan roto? Pero ahora lo que me pasó, lo entiendo con todo mi corazón. Cuando tú estás golpeado tan fuerte, cuando tus ilusiones son golpeadas tan fuertes y se mueren tus ilusiones, también se muere una parte de tu corazón. Y quiero que sepas una cosa: también se ve fragmentada tu fe, fracturada. Tu fe se ve fracturada, se fractura. Tomás estaba muy triste, estaba muy desilusionado. Le había invertido 3 años confiando en el Hijo de Dios. Seguramente tuvieron pláticas privadas, seguramente hablaron increíble. Él tenía todas sus esperanzas puestas en él. Claro que él estaba destruido. Ya no quería saber nada. De hecho, sé que estaba molesto. Traía un coraje adentro en su corazón. Traía un coraje, y ¿saben por qué lo sé? Por las palabras que dice: hasta que yo no meta mi mano en su herida, no voy a creer. ¿Tú sabes lo que le pasa a alguien cuando le tocas o cuando metes su mano en su herida? Le duele. Pero Jesús hizo algo impresionante con Tomás. Cuando Jesús se le apareció a Tomás y agarró su mano, le dijo: mete tu mano en mi herida, conectaron con el dolor. Jesús fue a buscar a Tomás, no Tomás a Jesús. Si los discípulos le hubieran dicho: Tomás, por favor, necesitas más fe, por favor ve a la iglesia, por favor lee más la Biblia, por favor ponte a orar más, lo he dicho a su madre, a todos. ¿No tienen ni idea lo que me pasó? Él le dolía su corazón. Pero lo más hermoso de todo es que Jesús fue por él, así como va por nosotros. Jesús no deja ir a sus ovejas, aunque estemos totalmente fracturados con nuestra fe, aunque nos hayan roto así el corazón. Jesús no nos deja ir. Jesús tuvo una experiencia con Tomás y Tomás con Jesús. Cuando Tomás metió su mano en la herida de Jesús, se conectó con el dolor de Jesús. Se dio cuenta que el Dios que ama, el Dios que sigue, es un Dios real, es un Dios que verdaderamente sufrió por él. Que no es un Dios que está viendo el sufrimiento del mundo desde arriba en un balcón VIP echándose un martini con unos planetas en las rocas. Dios se metió a este mundo en Jesús. Dios vio este mundo con pupilas. Dios escuchó este mundo con oídos. Dios habló palabras de verdad con una lengua y unos dientes. Dios caminó con pies este mundo, y Dios cargó con tu pecado y con mi pecado, con su cuerpo y todo su ser. Fue torturado, es la palabra, torturado.
con su cuerpo. Muchas veces vemos la cruz y vemos a un Salvador, vemos a Jesucristo nuestro Salvador, pero no vemos el camino que tuvo que recorrer para llegar a la cruz. Y ese camino fue un camino de dolor. Jesús tuvo que pasar por un desfile de dolor, con gente burlándose, gente escupiéndole, gente aventándole cosas, cargando la cruz. Pero sabemos que ese camino de dolor que llevaba al Calvario, donde iba a ser crucificado, ese camino no lo recorrió solo. Había alguien que le ayudó a cargar la cruz, que se llama Simón de Cirene. Ese hombre que estaba ahí, era un campesino. No creas que los soldados se acercaron con él y dijeron: oye, Simón, ¿cómo te sientes hoy? Te veo medio sudado. ¿Quieres que te traigamos un Gatorade para que te lo tomes? Un masajito ve practicando porque te va a tocar cargar la cruz. ¿Te gustaría cargarla? No. Dijeron: tú, ven, ayúdale a él. No tuvo otra opción Simón más que agarrar y cargar la cruz. Y cuando Simón agarró la cruz, se dio cuenta del peso de la cruz. Sintió el peso de la cruz. Y dice la Biblia que estaba caminando atrás de Jesús. Y lo único que yo creo que él podía ver eran las huellas de Jesús llenas de sangre, que él iba dejando las huellas. Y la cruz estaba tan pesada que yo creo que no se podía levantar. Pero yo creo que cuando Simón volteaba un poquito hacia arriba, podía ver toda la espalda de Jesús toda ensangrentada, los huesos se le podían ver. El camino de la cruz es un camino de dolor. Hay un versículo que nunca había entendido. Dice en Efesios 3:18: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Yo no entendía este versículo, pero les voy a decir una cosa: Dios está hablando de la cruz. Dios está hablando de la cruz. Cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. La cruz tiene medidas. Simón estaba cargando la cruz. ¿No crees que se puso y la recargó sobre la pared para medirla, a ver cuánto pesaba? Ni siquiera nosotros podemos hacer eso. Nosotros estamos caminando por la vida cargando una cruz. Simón cargó el peso de la cruz, el peso de ese instrumento de tortura, lo cargó. Estaba sintiendo el peso de la cruz. Pero él no fue torturado. El que fue torturado fue Jesús. El que agonizó fue Jesús. El que murió fue Jesús. Y nosotros morimos con él por fe. Miren, todos sufrimos en esta vida. No se te necesita morir un hijo para que agarres la onda. Todos nos levantamos y nos vemos en el espejo, nos lavamos los dientes y algo nos falla, algo nos duele, algo nos sufre, algo nos duele. Y normalmente estamos acostumbrados, nos educa la sociedad a huirle al dolor. Pero te voy a decir una cosa: el dolor es un desierto que tiene entrada y tiene salida. Si te quieres echar un atajo, que ya lo he hecho, te regresas a la entrada. El desierto lo tienes que pasar siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo las huellas de Jesús, volteando y viendo a un Jesús, a un Dios que te conoce y que sufrió contigo. Dios no está ajeno al dolor. Dios es y conoce lo que pasó con tu dolor
y con mi dolor. Es muy curioso, pero Jesús era carpintero. Y yo estoy seguro que en muchas de sus chambas que tenía, algunos proyectos eran puertas. Es algo que yo me imagino, es algo que yo pienso, porque era carpintero, pues no nada más hacía sillas o mesas. Y me impresiona porque yo creo que mientras hacía una puerta, un proyecto para un cliente, yo estoy seguro que él sabía que en un futuro, con su sangre y con su cuerpo y con todo lo que él era, él iba a labrar la puerta más hermosa que iba a labrar en su existencia. Él iba a labrar la puerta que nos iba a dar acceso a la casa de nuestro Padre. La cruz, ahora yo veo la cruz como una puerta. Y Jesucristo es la llave que abre esa puerta. Jesucristo es la llave que abre esa puerta. Para entrar a una casa tienes que pasar por una puerta. Jesús nos hizo una invitación, le dijo a sus discípulos: tengo la casa de mi Padre y los estoy esperando, tengo un lugar para ustedes. Pero hay que entrar por una puerta. Y dice: yo soy el camino. Jesús es el camino. Pero hay una puerta para que tú y yo entremos. Yo les dije que cuando Alexis murió y cuando vimos el accidente y lo vimos ahí, fue algo demasiado torturante. Les dije que el mejor día de su vida de Alexis fue mi peor día. Mientras nosotros estábamos llorando a su cuerpo, que todavía estaba atrapado ahí en el funicular, él estaba siendo escoltado por ángeles. Y ahora me doy cuenta y le puedo dar gracias a Dios que mi hijo ya pasó por esa puerta. Mi hijo ya no necesita usar la fe. Mi hijo ya no necesita leer la Biblia. Mi hijo ya no necesita nada de las herramientas que necesitamos nosotros para vivir aquí. Mi hijo ya cruzó esa puerta, la puerta que Jesús puso. Y estoy seguro que Alexis era tan curioso que agarró el marco de la puerta y pudo todavía sentir la sangre fresca de Jesús ahí. Pero ya entró. Y tú y yo vamos a entrar tarde que temprano. Vamos a pasar por ahí, por esa puerta. Y vamos a ser felices eternamente con Dios. Son 3 cosas las que quiero dejarles muy claras. Número 1, no tengas miedo si tu fe está fracturada. Te prometo que el amor de Jesús y su misericordia, que es nueva cada mañana, te va a buscar, se te va a aparecer y te va a decir: agarra tu mano y conéctate conmigo. Conéctate con mi dolor. Y yo me conecto con tu dolor, hijo. No le saques al dolor. Simón estaba cargando la cruz. Simón no sabía que estaba cargando la puerta que le pudo haber dado acceso. Nosotros, todos, tú, yo, todos estamos cargando una cruz. No es para darnos de flagelazos, no lo digo en ese sentido, se lo digo con amor. Estamos cargando la cruz, estamos conectándonos con el dolor del Padre y con el Hijo y la victoria que tuvieron y que tienen. Y esa puerta que tú traes, esa puerta que traes ahí, la vas a poner ahí para que Cristo te sea la llave y tú puedas pasar. Dios me está dando mucha esperanza en este duelo. Y la muerte de mi hijo, les prometo que es como una estrella fugaz que dejó una estela. O sea, me dejó un camino.
para que lo siga. Unos amigos de nosotros que amamos mucho nos ayudaron a nombrar una estrella en el espacio en nombre de Alexis y la certificaron. Me gustaría decirles más cosas, pero siento que voy a terminar aquí. Quiero orar por ustedes, porque necesitamos conectarnos con el dolor y necesitamos conectarnos con Jesús. Porque nuestra fe es probable que esté fracturada. Es muy probable que tú estés ahorita viviendo el plan B. Es muy probable que Dios ya te haya enseñado el plan B y que tú no estés de acuerdo con el plan B. Pero te voy a decir una cosa, el plan B, al final del plan B hay victoria, hay una corona, hay eternidad, hay promesas, hay vida eterna. Pero no te vas a brincar el camino del Calvario, no te lo puedes brincar. Tienes que encarrilarte en Él. Y te prometo que Dios te va a bendecir mucho, mucho más de lo que te imaginas. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por las palabras que pusiste en mi corazón. Gracias, Señor, porque yo sé que allá afuera hay mucha gente que la está pasando bien mal, Señor. Hay mucha gente que de verdad no sabe ni qué hacer con el dolor que siente. Hay mucha gente que ya los diagnosticaron con una enfermedad terminal. Hay mucha gente que ya perdió su trabajo. Hay mucha gente que sus hijos están perdidos. Y muchos papás como yo que perdieron a su hijo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ahorita, Señor, en este segundo, Padre, nos dejes poner nuestra mano en tu herida, Señor. Déjanos meter la mano en la herida, Señor. Tocar la herida, Padre. Porque si estamos fracturados, Señor, si nos duele, Padre, pero tú también nos demuestras que también te dolió, pero que lo hiciste por nosotros y que lo hiciste porque eres victorioso. Ayúdanos a conectarnos contigo a través del dolor, para que tú traigas paz a nuestros corazones y que tú nos digas: pásale por este camino, pero al final hay una puerta que yo labré. Hay una puerta que yo labré para ti. La ungí con sangre, la llené, es un portal. Y cuando mueras vas a pasar por ahí. Y hay tantas cosas que enseñarte. Yo tengo la promesa de que voy a volver a ver a mi hijo en un cuerpo nuevo. Nos vamos a abrazar. Y me va a enseñar un chorro de gente que conoció. Igual y ya estás compa del Pedro y de todos ellos. No sé, yo creo que sí. Les doy muchas gracias por haber escuchado esto. Que Dios los bendiga muchísimo. Aprendan a poner su dolor delante de Dios, porque nunca les va a dar la espalda, jamás. Amén.